Vamos a algo nuevo. Bien, porque íbamos a charlar sobre películas que violaron la ley. Sí. Pero me pareció mucho más importante hablar sobre la partida de Carlos Alberto, así que vamos a ver más o menos cuál es la relación entre él y el cine y cómo el cine muchas veces lo homenajeó, o por lo menos fue el arte audiovisual por donde se trató de explicar esta masividad que es, como dijiste vos antes, es inexplicable, simplemente pasa. No, pero igual, perdón, hay un universo, si nos vamos como a lo visual, hay una representación visual muy grande de todo este universo. Y además el desde indio, las tapas de los discos. Total. Que van unidas a eso. ¿Viste que hay cosas que hacen como imágenes visuales que te conectan con algo musical o no? Esto Sus letras es son un entramado son muy perfecto. de tratar de como elucubrar una imagen en tu cabeza. ¿Viste cuando decís? No se explican las letras del indio, simplemente se sienten. Sí. Y es un poco ese tipo de cine que a él le gustaba mucho, un tipo muy cinéfilo, el indio Rami. Perdón, y dibujaba mucho el indio. Era un artista visual muy importante también. Dibujaba, hacía historietas, representaba mucho de sus canciones en muchos dibujos muy complejos, también muy, muy lindos que nada, estaban buenísimos. Laburaba mucho lo visual. Muchísimo, y bueno, gran fanático del cine, de ese nuevo cine alemán particularmente. Su director favorito era Werner Herzog, lo ha dicho más de una vez. Que lo hemos nombrado varias veces. Acá este programa recomienda a Herzog muchísimo. ¿El que toma sol? Véanse Grizzly Man hoy, que les va a pegar bien. Sí, de hecho... Tiene que estar todo bronceado, ¿eh? Ese que está el sol así. No, todo ese es Gerson, Ese es Gerson. No, nada que ver, nada que ver. Nada que ver. El de internet, el que está con la novia. No, Miguel, no, nada que ver. Creo que no hizo ninguna peli. Creo que no hizo ninguna peli. Wegner Gerson. Pero el que sí hizo películas, de hecho, es Carlos, es el indio, cuando en su juventud allá en La Plata, junto al hermano mayor de Sky, el negro Bellinson. Sí. Su primer acercamiento al arte y a la expresión, digamos, es a través de cortos hechos en Super 8, ese formato de fílmico para entre casa, ¿viste? Fue la primera forma en que la gente podía hacer sus propias cosas. Y sí, durante los 70, después de ser muy influenciado por este nuevo cine y venirse para Buenos Aires, lo ha contado en algunas de las críticas. Él ha hecho algunas reseñas de cine en internet y mucho hablaba sobre esto, como en sus primeras venidas a Buenos Aires dentro de lo que era el Instituto Goethe de Cultura Alemana. Sí. Mira. Y eso como le impactó muchísimo. La directora de aquel momento como lo recibía en su casa y le mostraba muchísimas películas alemanas, y a partir de ahí empezó como a encontrar su identidad más visual, si se quiere, y experimentar. De hecho, ahora tenemos un poquito de ese corto rescatado que se llama Ciclo de Cielo sobre Viento, que se puede disfrutar en YouTube en muy baja calidad, o yo les recomiendo muchísimo, si seguramente ahora lo van a programar mucho más en el Conex, que vayan a descubrir El alucinante viaje de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Mira. Un documental de 2015 que un grupo de fanáticos empezó la idea era ver qué se podía contar de Los Redondos que no esté tan contado y de qué manera. ¡Qué desafío! Claro. ¿Y qué encontraron? Desafío absoluto. Y encontraron justamente la génesis de Los Redondos. La génesis de El Indio antes del Indio, de Sky antes de Sky. Sí. Entonces empezaron a encontrar, y por suerte teniendo acceso a Sky y al hermano, al negro Bellinson, a estos Super 8. Y en el documental, dentro de un documental que dura 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, se puede disfrutar la primera aparición en cámara del indio siendo actor. Tremendo. En un corto. ¿Qué edad? Y tendría unos. Viste que el indio es medio indescifrable. Sí. Siento que tiene siempre la misma edad. Y tenía como 50 toda la vida para mí. Cuando yo era chico era como alguien muy grande y después era alguien igual de grande. Pero estamos hablando de los 70, debería tener unos 30. Más o menos. Sí, es del 49. ¿no? Claro, es del 49. Y bueno, es un corto sumamente experimental. Es difícil explicar qué sucede en ese corto. Hay un poquito de ciencia ficción, hay mucho surrealismo. ¿Y eso dónde se puede ver? Eso se puede ver en El alucinante viaje de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, que es un documental que se hizo en 2015, pero que el Conex expone como
cada tanto, y seguramente con la despedida de Carlos lo van a ir a ver. Lo recomiendo mucho ver en el Conex porque además es una experiencia medio sonora. Conex es hermosa, boludo. Y sensorial, ¿viste? Te hacen como una pequeña misa ahí adentro cuando ven el documental. Lo pude ver con un amigo que le mando un abrazo muy, muy grande. Pero hay una cosa que no entendí. Es un documental que tiene esa parte metida. O sea, el documental es sobre todo como los inicios antes de. Exacto. Y en el medio, como el negro Bellinson les da desinteresadamente esos Super 8 donde existía ese corto, lo ponen. Pero es en el medio de un montón de conversaciones, de hallazgos sobre cómo empieza a gestarse el Indio Solari. Buenísimo. Se los recomiendo también súper rápido y me parece que este tipo de juntadas ahora va a tener un significado completamente diferente, como lo tuvo en su momento Indio la película de 2015, que es la película que Carlos Alberto produce y dirige sobre uno de sus shows más emblemáticos de su nueva etapa, que era la presentación de Porco Rex en 2008. Él se hizo cargo de todo, como es normal en su trayectoria, ¿no? Fue productor, consiguió las cámaras, armó todo el show y empezó a básicamente editarlo él mismo con un editor al lado. Como vos necesito que aparezca esto en este preciso segundo. Medio siguiendo en línea con lo que decía Lito al principio de que era un hincha pelotas de detallista. Sí, de hecho el equipo que lo rodeaba dio algunas entrevistas en distintos medios para esa película y lo que destacaban era eso, que el tipo mismo era un meticuloso, pero que nunca había dejado de lado el concepto de sorpresa. Se sorprendía incluso viéndose a él mismo. Estamos hablando de 2015, la llegada de las primeras cámaras Super HD para filmar este tipo de eventos multitudinarios, si los hay. Y el tipo se sorprendía con poder verse en esa magnitud de personas, en esa calidad y ver sus poros y ver sus movimientos. Entonces se había como flasheado de... Si ven el documental... Flashó con el HD. Flashó con el HD. El tipo flashó con el HD. Sí, boludo. Pero tenía eso, ¿viste? La capacidad de sorprenderse, flashó con el HD. Que vos decís... Medio que todos igual. En esa época, ¿te acordás que poníamos... Yo me acuerdo... El chueco en HD. Me acuerdo de poner un Blu-ray y primero sentir que era trucho todo porque vi Pirata del Caribe y era... También. Se veía todo el vestuario. Porque además en ese momento habían empezado a experimentar con los 60 FPS. ¿Vos te acordás del Motion? Claro. Que tenían esa cuestión de estar moviéndolo. Medio raro. Motion. El live motion arruina películas. Yo lo saco, sí, lo sé. Lo tenés que sacar. Parece, si no, una handy de tu primo. Sí, me gusta mucho ese La flashó ahí, paréntesis, porque sí, es necesario sacar todas esas cosas de la televisión para que te arruinan. Sí. Y ahí el tipo la flashó, y si ven al principio de este documental hay muchos primeros planos que son un poco medio extraños para ver un documental que trata de un recital tan gigante. Así que lo pueden disfrutar, creo que todavía está en Cinear, así que lo pueden disfrutar por ahí. Buen Después dato. traigo un doble programa que es porque es el mismo documentalista responsable, Lisandro Carcavallo, que en 2017, junto a un conocido mío que lo laburaron muchísimo este documental, lo sé desde primera mano, que es Cemento, el documental de 2017. La génesis de ese documental en realidad empieza en 2012, cuando estos dos pibes querían contar la historia de ese lugar tan mítico como fue Cemento, que durante 19 años no solo se significó como el lugar de donde las bandas que después se convirtieron en leyendas empezaron, los hijos de Cemento, sino que también, viste que hay mucha gente joven que cree que Testigo de Cemento es por los cimientos de una casa y no por el lugar. Buenísimo. Te juro, ahí es la primera vez que me sentí viejo. Me da ternura y me parece espectacular. Es ignorante. No, me parece... Pero pará, vos podés ser joven, pero preguntá. Preguntale a ChatGPT, nabo. Pero me da ternura. Sos joven, preguntá. Es una asociación posible, o sea, no es una locura. Pero es como si, no sé, tus papás dijeran como, mirá, Lucas cree que Spinetta es una pequeña espina que sale de... No, boludo, porque... ¿Sabés lo que es? La concha de tu madre, por más que no sea tu línea temporal, tenés que saber algo. Pero yo de Curuzucuatía no tenés por qué saberlo. Pero no tiene por qué saberlo. Me parece espectacular que asocien eso. Igual como testigo de las bases. La espinita chiquita la ves una película animada. Sí. Espineta. La espineta piensa que es una espinetita. Pero bueno, de Cemento, el documental
cuenta no solo eso, sino también algo que se relaciona mucho con el indio, Sí. que es esta identidad visual, porque Cemento también fue un lugar, un reducto en medio de en el fin de la dictadura, sobre estas personas que estaban muy en el under, que experimentaban el arte desde otra manera, ¿viste? Como algo muy, muy tangencial a lo que se estaba haciendo. Y por eso también fue en parte porque el indio llega a Cemento para hacer su primera presentación con Los Redondos y Gulp. En el documental de Cemento habla sobre Cemento el lugar, pero también tiene, entre otras personas, al indio hablando sobre esa primera experiencia. Qué bueno esto. A mí, este documental me parece que es súper redondo. Lo traigo porque no solo por el indio, sino porque también trata de explicar a un montón de jóvenes, quizás, que creen que Te sigo de Cemento es por los cimientos. No, pero más allá ¿Qué de eso, fue Cemento? es una explicación de una época. Es una. Sí. En una foto en un lugar. sí. O sea, Exacto. es como tomar un lugar mítico y representar una época. A mí me gustan mucho esos documentales que tratan de algo, pero que en realidad tratan de un universo más grande. Y Cemento es un gran lugar para mostrar eso. Totalmente, totalmente. Che, es un buenísimo. documentalazo. ¿Y este dónde se Cinear. ve? Ese está en Cinear. Ponen Cemento el documental, se hacen una cuenta en Cinear Play Sí. y no pagan absolutamente nada y eso se ahí, ve entonces. ahí. Se ve ahí directamente. ¿Es Porque tarola? esta nación ha sabido ser muy grande. Una Pará, Todo era tarola. Mirá. Lucas, yo no tengo muy visto los videoclips de Demasiado Los Redondos. Sí, No tengo muy visto los videoclips de Los Redondos. ¿Te acordás de alguno? ¿O hay algo de data de eso? Porque me acuerdo, uno de Masacre del Puticlub creo que era como medio de wall, como con dibujos, Sí. ¿o no? Es que me parece que hay Capaz me mucho estoy de. equivocando de tema. Me parece que hay mucho de. No hay tanto audiovisual tan preparado de Claro. él, sino que sus recitales eran Recitales. un gran videoclip Claro. también. Medio como pasa con La Renga. Yo soy mucho más cercano a ese universo, ¿no? Ajá. Que Mirá, vos no te Chizo- tenía, ¿eh? ¿No? Renguero. No, ni en pedo. Pasa que en mi casa se escuchó mucho La Renga, muchísimo. Heredado de mis hermanos mayores. Tengo hermanos bastante más Ahí grandes. va, lo que vos decís. Y sucede eso. Hay una cuestión de eso, como decías antes, Miguel, como que lo heredás y después lo pasás, ¿viste? Como. Sí. A mí, Los Redondos un poco sí, pero mucho más La Renga significa eso, significa la familia, significa la primera banda que escuchás y de así aprendés a lo que es la música. Exacto. De alguna Y manera. La Renga ni hablar que tiene ese gen social Sí, recontra. de misa, boludo. Y Chizo mismo lo ha dicho, o sea, empezamos a ser independientes y que hicimos este camino por las enseñanzas del Indio Solari. Mirá. Así que es una cosa muy grande. Pará, entonces Cemento, Cemento, el documental. Aportan en mensajes que hay un Instagram que es Cemento en Fotos también, que Ah, tiene sí. mucho Buenísimo. material de archivo copado, así que también ver. pueden seguirlo ahí. Es que ahí había un universo inagotable. En 4 paredes, ahí en Estados Unidos, en el medio del centro porteño, hay cosas que no se volvieron a ver, de hecho. No se volvieron a ver desde la expresión artística, no solo musical, sino de arte plástico y un montón de otras cosas. ¿Por qué te decía que era un doble programa? Porque después de Cemento el documental, Lisandro hizo Gulp, que lo estrenó en este Bafisi, Sí. que pasó hace un par de meses nada más, es Gulp, que trata de justamente esa presentación mítica de Los Redondos en Cemento, que es en donde presentaron aquel O sea, es como, disco, digamos. es como hacer una profundización Claro, de un eso. zoom a su documental anterior, le hace un zoom Buenísimo. a Los Redondos. Es nuestro Buenísimo. CGBC. Es un poco sí. O nuestro Sí. The Cavern. La verdad es que sí. Nuestro Cavern. Es donde, viste, las bandas que tocaban ahí disparaban genera para una arriba. estética. Calculo que había también cierta. Las que no. No, que el lugar tiene que trabajar para eso. Por eso no se crean cementos todos los días. La verdad que no es fácil. En los lugares, si vos a veces lo ves más como solo una empresa, bueno, acá toca el que paga un seguro de sala, cualquiera, no importa. Entonces un día tiene un proyecto de tal, otro día otro proyecto, pero cuando el lugar se identifica con una cultura y le da llamitas a eso y queda No, y además- inmortalizado, porque es ese lugar el que le dio el espacio. Perdón, y lo importante que son para potenciar un movimiento también que exista en esos lugares. Y porque sí, no, claro. no es que el lugar La gente va porque sabe, porque es en cemento muchas Sí, se veces. retroalimenta. claro, es el lugar le va bien porque van esas bandas y a la vez el lugar potencia que esas bandas crezcan entre sí, porque vos Totalmente. sentís un sentido de pertenencia y sentís que vas a ese lugar a ver ese tipo de música y conocés bandas sos parte nuevas. de un movimiento. Sí, sí, Claro. hoy no sé, El no, templo, se pa. me ocurre pensar mucho Mamita. cemento. Capaz que sí, Ahí capaz va. que Mamita, Pompeya. El, eso- Coquín, eso- el Coquín Rock, sin ir más lejos, vos comprás entrada por ahí. Sí, pero ya es un mega festival. Es un re festival. Pero me ¿Entendés? refiero que vos es ya el lugar o lo que implica el que lo organiza
Sí. te avala, ¿viste? Es como ir a, Sí, pero no yo sé, digo- como ir al Colombo, lo tiene su... Sí, pero ¿entendés? esto es más chiquito. Esto es más chico. como- También mejor. Más under, recontra. No, por eso. Sí. A riesgo Claro. de recontra equivocarme, pero también siento que lo que antes era un lugar de independiente tangencial por fuera del mainstream, hoy Sí. no existe porque ya hay una mercantilización de Se eso. lo comió el mainstream. Claro, Siento eso. obvio. Algo de eso pasó, por Tenés supuesto. que tener, o sea, vas al el Cosquín de hoy, yo al Cosquín que iba cuando era chico, hacíamos una peregrinación, caminábamos 20 kilómetros, hacías dedo, te ponías la carpa atrás del predio, era hermoso, era muy del under. Hoy Cosquín es un mega festival con 85.000 marcas y bueno, y Y también por supuesto- y una mezcla de productos muy mainstream con también bandas Y un stand- emergentes. un stand A mí me de encanta, bomba. un sueño tocar en Cosquín, obvio, pero... En el último tiempo, ¿qué hubo acá? ¿De Así qué? que podamos reconocer en la ciudad de Buenos Aires. por lo Maquena. menos. Maquena, Y- en Maquena pasó algo. En Maquena En Maquena pasaba yo iba a los a tocar. domingos. Con la Fromama. Conex. pero- En la Fromama, de ahí el salieron- Conex. 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 Conex tiene una agenda que es consecuente de alguna manera, Sí. ¿viste? Que decís, bueno, no sé si tocaba cualquiera en Conex, tiene que ser parte de Sí, este de movimiento un ecosistema. cultural, de un ecosistema, totalmente. Pero- Yo la vi No. Charlie en el Conex. Increíble. La qué Castorera, locura. dicen. Bueno, los ¡Oh! sí. Ahí le iba a ver al cuelgue. Pero Claro. siento que faltan a veces esos lugares como de, Sí, de la reunión de Castorera. génesis de bandas que vos vas a ver una banda y conoces otra que no conocía, pero fuiste a Claro. ver una sola y después escuchaste 3 nuevas. Pasa que pero para eso, mí que esté como una curaduría de que sea un mismo, Claro. que tenga un mismo sentido, que El no sea. Richards, pero Claro. es más Por eso digo el chiquito. ejemplo del CBGB, nunca me Sí. salen las siglas. CBGB. CBGB, que era en Nueva York donde tocaban los Talking Heads porque vivían enfrente. Claro. Es una historia hermosa, hay una película de ese tipo. Niceto, dicen, pero también es más. Claro. Es que son lugares que pueden pasar diversas cosas. Nosotros Claro. acá estamos hablando de un lugar que nucleaba una identidad única, donde pasaba Sí, algo donde pasaron incluso todos. generacional. Totalmente. Sí, en Maquena, Me parece que hay algo en Maquena que es como voy a Maquena todos los fines de semana sin importar necesariamente Claro, voy a ver, solamente toca una voy a banda en sorprender. Maquena. Ahí toca una banda en Teatro de Maquena. Flores. Confío en que va a estar buena porque Sí. toca en Maquena. Identidad. Sí. Sí, creo que sí, pero también tiene bueno un espacio muy acotado, es diferente Sí. en cuanto no es un lugar, no es para 800 personas, 700, para 1000. Maquena es muy chiquitito. Sí. Que eso le suma, para mí le suma mucho, pero también hay como un evento muy transformador de nuestra cultura under, nocturna y de recitales. Fíjate lo que estamos diciendo. Hay algo en el medio que es Cromañón y pasa, Sí. hay un antes y un después. Sí. Los cementos del mundo no pueden existir ni siquiera ahora, por suerte, porque después de la tragedia que tuvimos, hubo una cuestión transformadora Se de tuvo cuidar que a nuestros meter pibes. Pero- se tuvo que pero- meter ahí un jefe a ordenar. Claro. Que Pero era la igual magia una que cosa no quita la Para mí otra. te- Podríamos coincido, tener ¿eh? lugares que fomenten la cultura y que den oportunidades a los músicos para tocar. Y que anden en la Oportunidad- puerta de emergencia. Oportunidades me refiero también, hoy en día tocar acá en Capital con el tema de seguro de sala no es fácil. Claro. Te cobran un montón de guita, la verdad que no es que cualquier banda que quiere venir a tocar acá toca. Pero es verdad Tenés que que- poner que- 5 palos de tus entradas. Pero perdón, o hay- 3 o 2, no importa, pero mucha plata. ¿Para Sí, qué? Por hay, lo hay de gente que dice que sí, post-Cromañón. hay 1000 Tenés lugares. que pagar un seguro de sala. Es Sí. diferente. Esos lugares tenían esta cosa de no, yo voy a buscar a la gente va a venir porque yo elijo buenas bandas. Rock y y las buenas punto. bandas van a ganar Eso. más gente gracias a mí. Hay una articulación, es como una articulación. Eso es lo que- una eso- retroalimentación. sí, eso, lo Genera que un decíamos al engranaje que principio. está buenísimo, que hoy yo que tal vez estoy equivocado también, soy grande, chico. No salgo tanto. Pero hoy no lo estoy viendo. Sí, oye, como que te tanto. que te llamen del Tiny Desk. A ellos son los que te van a mostrar. Claro, te van a buscan tener una agenda explotada de bandas emergentes copadas y de proyectos que generan un ecosistema. Sí, sí. No, acá hay gente que dice, che, hay 1000 lugares. Sí, Sí. es verdad que hay 1000 lugares, pero estamos hablando como de algo No, muy... de cemento estamos hablando. Claro, estamos hablando de no hay algo muy nada- particular, como muy donde icónico. pasa todo al mismo tiempo. Capaz sí pasó, yo no puedo dar el nombre del lugar tampoco porque estoy exento de eso, también soy viejo, pero sí pasó con el mundo trapero también. Hubo Sí, lugares ahí donde sí, ahí de sí. repente Ahí donde hay un te gran encontrabas a paradigma. Duki por primera vez, a Neopistea por primera vez. Claro, a Lizzy ellos por sí primera vez. generaron movimientos Eso sí. Sí, el pero, quinto escalón, claro, pero bueno, de las bandas no Y además sé. eso tenía un valor especial que es espacio público. Sí. Era Verdad. justamente como no había un El lugar, Centenario. se lo crearon ahí, es verdad, en un sí. parque. Igual, verdad. no, yo lo digo sin intención de ofender a nadie. O sea, obvio que si vos tenés tu bar donde tocan bandas, obvio que el aporte es enorme, está bárbaro. Estamos refiriéndonos a. No tenemos el lugar a donde decís, si vamos, tocan bandas de la concha de la pero lora. perdón, y tampoco es culpando al lugar, porque quizás tampoco sucede eso, Claro. porque hay algo que no está terminando de pasar
socialmente. Sí, puede ¿Entendés ser, lo que Pero digo? claro. cambió la forma de consumo No es del también. lugar, No sé claro. si necesariamente es que no existe el lugar. Ponen un montón de lugares, Pura Vida, Moscú, Claro. Matienzo. Sí, nombran o en sea, La Plata. Sí, también claro. tiene mucho que ver con la adolescencia que uno como Sí, capaz somos pasó, viejos ¿no? nostálgicos. Yo nada. tengo mis cementos, si se quiere, de zona sur, pero ninguno llega a ese nivel Claro. de iconicidad. Che, Mirá, Salón Pueyrredón, dice. Gracias, Luca. Y pará, vos vení pronto a hacer, Salías. vení pronto a hacer la columnita de la que tenías para hoy. Cuando me digan, Porque yo me está vengo. buena. ¿Qué era? Películas que habían violado la ley para poder hacerse. Buenísimo, está buenísimo, está buenísimo. Bueno, gracias, Luca Baini.